todos los animales y todos los seres humanos tenemos una manera de comunicar. La diferencia entre los seres humanos y los animales es que nosotros desarrollamos el cerebro neocortex y el cerebro neocortex ha permitido que nosotros podamos tener un sistema de lenguajes más grande, más amplio que los animales. Dentro de nuestra especie, nosotros como seres humanos, nosotros manejamos para comunicarnos textos, tenemos lenguaje de señas, y no solo el lenguaje de señas que hacen las personas que son mudas o sordas, que hablan y tienen códigos, sino nosotros muchas veces tenemos en casa nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá tenía un lenguaje, también algunos de ustedes, las mamás también se comunicaban con un lenguaje así como de cuando estaba una visita y lo miraban a uno y le hacían, ya uno sabía una pueriza cuando se vaya a la visita. O de repente estaban hablando y uno iba a opinar y hacía, y ya uno sabía, cállate la boca, no puedes hablar. Códigos, señas que se convierten en un lenguaje. Entre los jóvenes, en los colegios, en los barrios, tienen sus propios lenguajes de señas, lenguaje de símbolos. Nosotros hoy vemos que a través de la telefonía ya no hace falta hablar con un sticker, con un meme. Nosotros decimos mucho. Y eso lo hemos logrado nosotros, no lo tiene ningún otro ser vivo. Los seres humanos, gracias a la capacidad que tiene nuestro cerebro neocortex. Nos comunicamos con código, con gráficos, con palabras habladas, nos comunicamos con sonidos. Por ejemplo, desde niños yo siempre me iba con mi esposa y mis hijos a hacer las compras de la casa, al automercado. Entonces mis hijos a veces se me separaban un poco y yo siempre te hacía, listo. Eso significaba, te quiero aquí a mi lado. Si ellos vienen a ver, aquí estoy, papá. Para nosotros, ese sonido es un lenguaje. Desde la antigüedad, hombres se comunicaban por señales de humo, por símbolos que escribían en las rocas, en los árboles. Pero hay un sistema de comunicación que ha existido desde que el hombre tiene cerebro y muchas veces nosotros no lo manejamos, la mayoría de las veces por desconocerlo. En nuestro cerebro se manejan 5 lenguajes básicos, que es el lenguaje visual, el lenguaje auditivo, el lenguaje kinestésico, el lenguaje olfativo y el lenguaje gustativo. Es lo que llamamos el lenguaje VACOP. VACOP son las siglas de visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Eso es el lenguaje VACOP. Pero tenemos una forma de comunicarnos de manera visual, una forma de comunicarnos de manera auditiva, una kinestésica, una olfativa y una gustativa. Y ya hay en nuestro cerebro codificación, una forma ya identificada que nos hemos ido desde niños instalando para ir descifrando los códigos que van llegando a nuestro cerebro. Este lenguaje a nosotros no nos enseña a utilizarlo. Este lenguaje nosotros nos enseña a manejarlo. Y de repente el mundo de ustedes diría, pero profesor, ¿cómo que no? Yo sé hablar, sé comunicarme. Cuando yo hablo, mi mensaje es auditivo porque lo perciben auditivamente. Yo sé comunicarme de forma visual porque yo para dar mis clases hago láminas, yo para dar mis clases preparo mi presentación, la llevo en un video la proyecto en un televisor y eso es un mensaje visual, o escribo en la pizarra, efectivamente, eso es un mensaje visual. Y este mensaje auditivo, tus palabras, lo que tú haces, lo que tú expresas, que entra por el oído de otra persona, un mensaje auditivo. Pero sabemos nosotros que se puede usar, pero lo que no sabemos es cómo manejarlo desde el cerebro del receptor. No sabemos cómo manejarlo para tener una comunicación eficaz y eficiente de alta calidad con nuestro receptor. En la comunicación existen 3 elementos básicos que son el mensaje que es transmitido por un emisor y que es recibido por un receptor. O sea, está el emisor, el mensaje y el receptor. Esos son los elementos básicos de la comunicación. Los aprendimos cuando niños, siempre que había un emisor, un mensaje, un receptor, y partiendo de allí los profesores nos enseñaban la norma del buen hablante, la norma del buen oyente, pero faltó algo que debieron enseñarnos en la escuela, y era cuál era la responsabilidad y cómo se debe manejar el emisor y el receptor. No desde la norma de que si yo hablo tú guardas silencio, que si vas a interrumpir pide permiso, de mirar al que está hablando, todas esas normas de educación bien válidas y que se han perdido en algunos espacios, sino partiendo de un punto que es bien interesante y bien importante que lo recordemos siempre. El emisor es el responsable de que el mensaje llegue al receptor. Muchas veces yo lo escuché, sobre todo en la universidad, yo escuché a algunos profesores decir cosas como voy a explicar y el que entendió, entendió. Muchos profesores utilizan esa dinámica. Voy a enseñar esto, lo voy a decir, y el que entendió, entendió, y el que no, solución. Hey, oído, alerta en esto.
el profesor es el emisor. Si yo soy papá y le voy a hablar a mi hijo, yo soy el emisor. Si yo le voy a dar un mensaje a mi esposa, yo soy el emisor. Si soy el emisor, es mi responsabilidad que mi receptor entienda y asimile el mensaje que le transmití. No es responsabilidad, o por lo menos la mayor responsabilidad es mía. La menor responsabilidad es del receptor. Por eso, mi mensaje siempre debe ser claro, mi mensaje debe ser entendible y comprensible. Entonces allí es donde tenemos que tomar en consideración el lenguaje backup. O sea, mi mensaje es auditivo porque estoy hablando, pero mi mensaje también es visual porque yo me estoy moviendo. Y si mis movimientos no son acordes a lo que yo hablo, yo me puedo convertir en un factor de distracción. Basta con que simplemente yo diga, porque cuando nosotros estamos estudiando el cerebro, ya este mensaje visual, aquí queda la tiroides, aquí no queda el cerebro, aquí es una zona glandular. Basta con que yo haga esto para que automáticamente el cerebro de ustedes se vaya para otro lado. Yo debo considerar los elementos visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo que yo estoy transmitiendo y que el entorno está transmitiendo. Pero vamos a un punto de mayor importancia, y es considerar cuál es el canal dominante del receptor y cuál es el canal dominante del emisor, porque aquí es donde se rompe la comunicación.